Jesús, la mejor de tus elecciones. ¿Alguien dice amén? En casa escríbame un amén, por favor, no importa por donde nos esté viendo. Jesús, la mejor de tus elecciones. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60 en adelante. Leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, dice el verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, se le fueron del lado a Jesús y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien dice amén? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites quedarnos contigo. Ayúdanos a vivir esta palabra por encima de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. En este día, al predicar sobre este tema, Jesús, la mejor de tus elecciones, viene a propósito de tantas elecciones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Tantos momentos en los que tenemos que elegir en nuestro transitar. Tantas decisiones en las cuales se nos ponen varias ofertas, varias alternativas para elegir la que nosotros entendemos que es la que más nos conviene. Dios le entregó al ser humano la capacidad para elegir. ¿Alguien lo cree en esta hora? Nos entregó conocimiento, nos entregó sabiduría, nos entregó aptitudes de apto y actitudes de acciones. Nos entregó habilidad que Jacobo Arminio, uno de los grandes teólogos de la historia cristiana, llegó a definir como el libre albedrío, que es esa libertad con la que fuimos creados para tomar decisiones, sin que esto viole la soberanía de Dios. Repita conmigo: soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios ya en su soberanía sabe quién será la persona electa en el día de hoy, en caso de serlo, y quiénes serán los legisladores electos en el día de hoy, en su soberanía eterna. Ahora, en esa misma soberanía, Él le dio a Adán y a Eva la libertad para que Eva usara inclusive esa libertad para ir en esa libertad que no respondía a la voluntad plena y absoluta de Dios y hablar con la serpiente y hacer que el género humano cayera en pecado. Si no hubiera existido ese libre albedrío, Adán y Eva nunca hubieran pecado, porque siempre estuvieran sometidos a la voluntad perfecta y absoluta de Dios. En el pasaje que hemos leído, nos encontramos precisamente en este momento en el que el Señor pone a los discípulos en un proceso electoral. El Señor convoca a los discípulos a unas elecciones, y en esas elecciones en la cual convoca a sus discípulos
Él les dice, miren, aquí está la boleta. Yo quiero que ustedes marquen a cuál de los candidatos ustedes van a elegir en esta hora. Ustedes van a elegir al candidato que da palabra suave, palabra tierna, palabra tenue, pero que no le lleva al cielo, o van a elegir las palabras fuertes y duras que yo le estoy dando, que aunque les moleste ahora, les va a llevar al cielo. Y me encanta la forma como Pedro agarró esa boleta y agarró el marcador, y la cara que marcó fue: Jesús, te elijo a ti. Aunque duras sean estas palabras, solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? ¿Para dónde vamos? ¿Quién puede levantarnos con sus palabras sino tú, que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Si tienes que maltratarme con tus palabras, maltrata. Golpéame con tu palabra. Si tienes que agarrarme con tu palabra y tirarme sobre la peña, agárrame con tu palabra y tírame sobre la peña. Si tienes que agarrarme con tu palabra y cogerme por el cuello y levantarme, pero con tu palabra, hazlo, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida. Y ese empujón que me vas a dar es un empujón para que yo sea un mejor cristiano. Y esa reprensión que con tu palabra me vas a dar es para que yo sea un mejor seguidor tuyo. Así que ¿para dónde vamos a coger? Dame la boleta, dice Pedro. Voy a marcar tu cara. Mira, te marco, y que todos vean que te estoy marcando. Elijo a Cristo. ¿Alguien elige a Cristo en este día? Wow. Pedro eligió a Jesús y dijo: pero ¿para dónde vamos, maestro? Por ahí hay muchos maestros que están cantando muchas poesías y cánticos de sirena. Por ahí hay muchos maestros que están diciendo que todo está bien, que no hay problema. Pero cuando caigo en razón y estoy interpretando a Pedro, esas palabras no son palabras de vida. Solo tú tienes palabra de vida. Elijo a Jesús. Alguien diga: elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Y lo elijo porque solo Él puede darnos palabra de vida. Aunque veas que todos los demás se han marchado, aunque veas que todos los demás han dejado a Jesús, aunque veas que todos los demás se han caído en el camino, tú sigue a Jesús. Alguien dice amén. Fue lo que hicieron los discípulos en este episodio bíblico. Prefirieron a Jesús, eligieron a Jesús. Elige a Jesús para resolver tus problemas. Sí, para resolver tus problemas, elige a Jesús. Jesús es tu elección, es tu primera alternativa. Aunque el mundo, la sociedad y tus propias habilidades te estén empujando a elegir otras alternativas. Sí, porque a veces en medio de nuestros problemas nos ofrecen otros candidatos para que resuelvan nuestros problemas. Amén. En medio de nuestras circunstancias nos ofrecen a veces otras alternativas para que sean elegidas por nosotros. No, elijamos a Cristo en primer lugar. Cristo tiene que ser visitado primero por usted antes que usted visitar al médico. Cristo tiene que ser visitado primero por usted antes de usted visitar al que le va a aconsejar en el matrimonio. Cristo tiene que ser visitado primero por usted antes de usted ir a consultar al asesor financiero. Cristo primero en todo momento. Cristo primero en todo lugar. Cristo es a quien elegimos nosotros para resolver nuestros problemas. Me encanta cómo lo presenta la palabra en las bodas de Caná. ¿Recuerdan esa boda? En esta boda que se celebró y que algunos consideran que quien se casaba era alguien familiar de María o de José o del mismo Cristo. Uno de sus hermanos probablemente, o un primo de él se casaba en esa boda. Y cuando llegan a la boda, de repente se acaba lo que producía la felicidad en la boda, que era el vino. No me hable de jugo de uva, era el vino. Y ese vino que se agotó en ese momento representó un gran problema para María. Y como las personas que se casaban, se interpreta que estaban relacionados familiarmente con María, fueron donde María a decirle: óyeme, no hay vino. El vino se acabó. Se acabó lo que traía la alegría a esta actividad.
Y me encantan algunos elementos adicionales que Juan introduce en este tema. Por ejemplo, dice Juan que al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán. ¿Por qué al tercer día? Para los hebreos el tercer día es importante, extremadamente importante. El tercer día, según el calendario de la creación, es el martes. El primero es el domingo, el segundo es el lunes y el martes es el tercer día. Pero ¿qué ocurre? Que cuando usted se va al capítulo 1 del libro de Génesis, en el tercer día es el único día donde aparece una bendición divina cuando Dios declara que eso era bueno. Todos los días Dios finalizaba diciendo, y vio Dios que esto era bueno. En cada día lo decía una sola vez. En el tercer día, que fue el martes, lo dijo 2 veces. Para los estudiosos rabínicos y de las culturas hebreas, este día Dios entregó una doble bendición para todos los que elijan casarse ese día martes. Así que si alguien se va a casar, yo le propongo que se case ese martes en lugar de un viernes 13 como me casé yo. Si hubiera sabido esto antes, me caso ese martes. No, pero gloria a Dios por eso. Hay una doble bendición según la cultura rabínica para quienes se casan ese día martes, porque ese martes en el libro, voy a buscárselo, por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, en el versículo 9, si la memoria pues ya no empieza a fallarme. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Primera bendición, vio Dios que era bueno. Dice el versículo 11: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y dice el 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Segunda bendición divina en el tercer día. Y dice, y fue la tarde y la semana el día tercero. ¿Alguien dice amén? O sea que en ese día martes se declaró una bendición doble para quienes accionen en el caso del matrimonio en ese día martes. Por esa razón los hebreos, los judíos conocedores de esta verdad bíblica, prefieren los martes para casarse. Y por eso dice Juan que en el tercer día hicieron bodas en Canaán, y que allá estaban la madre de Jesús, sus discípulos y algunos invitados especiales. A las bodas judías solo van personas relacionadas e invitados muy especiales. No es como cuando la pastora y yo nos casamos, que anteriormente cuando nos casábamos, si alguien se casaba en la iglesia, todo el mundo se daba por invitado, y ese día aparecía todo el mundo en la boda y todos comían menos el novio y la novia, porque no quedaba para ellos. Amén. Entonces, en esta cultura la boda tenía un significado especial, pero especial también significado tenía el vino. Había un problema. Se presentó un problema en medio de la celebración, pero me encanta la respuesta que da María. Gloria a Dios por María, gloria a Dios por esta mujer, gloria a Dios por su ejemplo. No acepto que nadie en mi presencia hable mal de María, porque es bienaventurada entre todas las mujeres. Como ella no ha habido ni lo habrá otra mujer, porque ninguna otra mujer en la historia será portadora de la gloria que ella portó en su vientre, porque el Mesías no volverá a nacer nunca jamás como nació del vientre de María. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por María? De ahí a otra cosa, bueno, ese es otro tema, pero a María, la memoria, la historia de ella, los cristianos debemos respetarla. ¿Cuál fue la respuesta de María? Su madre, en el versículo 5 del capítulo 2 de Juan, dice María, su madre dijo a los que servían:
haced todo lo que Él os dijere. La gente está vuelta loca y sin idea, no hay vino. Se fue la alegría, se fue la fiesta. María dice, muchachos, no se preocupen, yo tengo la solución. Yo sé dónde ese problema tendrá su solución. Yo tengo la respuesta a esta crisis que se ha presentado. Puedo elegir. María podía elegir ir a la vinatería más cercana por ahí. María podía elegir ir al viñedo más próximo por ahí. Tenía alternativas. María tenía varios candidatos para resolver sus problemas. María podía ir a la tienda. Y con el crédito familiar que tenía la familia de María, de José y de todos sus hijos, decir, fíenme por favor 2 barriles o 2 cántaros de vino para la boda. María podía decir, vayan y vendan el taller que José nos dejó y vamos a comprar vino para la boda. Tenía alternativas. María tenía candidatos. María tenía otras opciones. Pero la opción más indicada para la gente de Cristo cuando está en problemas, ¿saben quién es? Jesús. Marcar a Jesús, buscar a Jesús, elegir a Jesús, decir, Jesús, yo te elijo a ti en medio de mis problemas, te elijo a ti en medio de mis situaciones, te elijo a ti en medio de mis crisis. Alguien diga, elijo a Jesús. Elegir a quién servir entre Jesús o las riquezas es un dilema que se nos presenta como creyentes permanentemente. En la vida tenemos esos 2 candidatos de manera permanente. Los negocios nos presentan permanentemente esos 2 candidatos, esas 2 alternativas, esas 2 opciones. O eliges servirle a las riquezas, al Dios falso Mamón, que es el Dios de las riquezas materiales, o elegir al Dios eterno, que es el Dios de Israel, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esas alternativas se nos presentan de manera clara, de manera permanente. Cuando viene un negocio turbio, pero cae dinero rápido, ahí usted está siendo sometido a unas elecciones. Mira, aquí hay un negocio que si tú me agarras estos impuestos y consigues unos NSF por ahí y los eliminas, ahí te vas a conseguir unos cuartos. ¿Alguien dice amén? Los contadores no me miren mal. Pero de repente aparece otro, mira, conseguimos traficado estos productos, estos materiales, no hay problema, tú nada más tienes que cargarlo en tu vehículo. Cuidado con eso. Ahí estamos ante esas elecciones. ¿Vas a elegir ganarte esos cuartos rápido o vas a elegir seguir a Cristo? Aleluya. Diga, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Hubo alguien que fue sometido a esas elecciones. Hubo un joven rico, usted lo conoce, recuerda y conoce la historia probablemente mejor que yo. Ese joven rico se acerca donde el maestro en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Y se acerca donde Jesús y le dice, maestro bueno, porque pensaba que con lisonjas iba a ganarse el favor del Señor. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganarme la salvación, la gloria, la victoria, el reino de Dios? El Señor le dice, tú conoces la ley porque tú eres de los principales. Tú conoces lo que Dios te pide. Y el muchacho le dijo con mucho orgullo, gloria a Dios, ya yo lo sabía. Yo he cumplido todo eso desde mi niñez. Es así. Es así. Entonces el Señor le dice, mira, todo lo que tú tienes, véndelo, tómalo y entrégaselo a los pobres. Ahí vino el momento de las elecciones. Ahí se le entregó la boleta al muchacho. Y en la boleta él ve 2 candidatos. Y el candidato que ve es primero el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Yo no estoy hablando acá de que no tengas riqueza. Yo quiero gente que tenga mucho dinero y declaro en el nombre de Jesús bendiciones económicas hasta que sobreabunden a ustedes aquí y a los que están en casa mirándonos. Que sobreabunden para ustedes y para darle a los que lo necesitan en el nombre de Jesús. El problema y el pecado no es tener riquezas. El problema y el pecado es cuando te llega el momento de las elecciones entre las riquezas y Jesús, votar por las riquezas. Ahí estás en problema. Ese muchacho votó por las riquezas. Por eso dijo Cristo, qué difícil
Cuán duro será para un rico entrar al reino de los cielos, porque es más fácil pasar por el camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico al reino de los cielos. No es que los ricos no van al reino de los cielos. Hay ricos que ya tienen el reino de los cielos ganados, como hay pobres que ya tienen el infierno ganado. Sí, vamos a estar claros. El problema viene cuando usted elige las riquezas en lugar de elegir a Cristo. Elija a Cristo y use las riquezas para glorificar y honrar el nombre de Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Dios que te provee, al Dios que te suple. Porque me llama mucho la atención que el mismo Jesús llegó a llamar a las riquezas como Señor. Oiga bien, Jesús llegó a darle ese valor a las riquezas que algunos han llegado a colocar las riquezas como su Señor. Mire, en su corazón Dios ha creado un altar. Usted tiene un altar en su corazón. Ahora, en ese altar solo debe haber un Dios recibiendo adoración. ¿Alguien dice amén? En ese altar que es su corazón, solo debe haber un Dios recibiendo adoración, que es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Si de repente usted coloca a otro Dios en ese corazón, que era lo que tenía el joven. No es que Cristo quería que el joven fuera pobre, el joven rico. No es que Cristo quería que el joven no tuviera dinero, no. Lo que sucede es que Cristo vio que en el altar del corazón de ese joven, quien estaba recibiendo adoración no era el Dios de Israel, sino era el Dios riquezas. Así que pon a Dios en el altar de tu corazón y deja tu riqueza en tus bolsillos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24, Cristo dice: ninguno puede servir a dos señores. O sea, Cristo pone a las riquezas como un señor, porque a uno amará y a otro odiarás. Y luego resume ese versículo diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el problema. Cuando vayas a las elecciones a elegir entre Jesús y las riquezas para saber a quién vas a servir, elige a Jesús. ¿Alguien elige a Jesús en esta hora? Ante la elección entre obedecer a los hombres, esta es una parte que quiero que preste toda la atención posible aquí en la casa y allá en la casa suya donde usted se encuentra. Ante la elección de elegir obedecer a los hombres y sus leyes u obedecer a Jesús y sus leyes, yo invito a la iglesia a siempre obedecer a Jesús. Porque hay quienes manipulan o tratan de manipular a la iglesia con Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13 se declara la obediencia de los ciudadanos del reino de Dios a las leyes terrenales. Pero esas leyes terrenales y esas autoridades terrenales solo deberán ser obedecidas siempre y cuando lo que hayan establecido no contravenga la ley suprema contemplada en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? No me puedes obligar a mí a que yo acepte matar niños. No me puedes obligar a mí a que yo acepte no reunirme con mis hermanos y predicar el evangelio. No me puedes obligar a mí a que yo acepte que ya no puedo predicar en los parques. No me puedes obligar a mí a que yo acepte no poder decir públicamente en radio, televisión o en el templo: Cristo viene pronto, Cristo viene ya, solo en Cristo hay salvación. Cuando la ley me prohíba eso, pues me declaro en desacato de la ley terrenal y abrazo el cumplimiento de la ley eterna, la ley de Dios. Así que obedece a Dios, obedece a su palabra, obedece a sus preceptos. Alguien tiene que aplaudir al Señor más fuerte en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Wow. En una ocasión se le presentó este dilema a los discípulos. Los fariseos, los ancianos judíos, los religiosos, los sacerdotes en Israel estaban persiguiéndolo porque ya no querían que Pedro y los demás discípulos predicaran a Jesús, que no dijeran que Jesús fue crucificado, que Jesús resucitó, que no dijeran que Cristo era el cumplimiento de la Torá, de los profetas, de todo el Antiguo Testamento, que no predicaran a Cristo ni el Evangelio.
Y llegó un momento en que, confrontados los muchachos, responde Pedro y los apóstoles diciendo: es necesario, estoy en el libro de los Hechos capítulo 5 versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alguien dice amén. Cuando vayas a esas elecciones donde los candidatos sean obedecer a los hombres u obedecer a Jesús, por favor, elige obedecer a Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. No importa las consecuencias, iglesia. No importa las consecuencias, y ya con esto termino. Y quiero recordar a alguien que no le importó las consecuencias en este sentido al momento de obedecer a Dios. Se trata de Justino mártir. Justino mártir, en los primeros años, en el primer siglo y medio de la iglesia, va a ser apresado y es apresado. Y al ser apresado se le dice, mira, le dice el prefecto rústico en ese momento, le dice, mira, tienes que adorar a los dioses que aquí en Roma hemos establecido. Tienes que postrarte ante los ídolos que aquí en Roma hemos decretado, hemos declarado que deben ser adorados. Y me encanta la respuesta que Justino le dio a esta gente. Me encanta cómo lo hizo antes de ser decapitado. Sí, porque antes era así la cosa, ¿no? Ahora es que le llevamos el culto a la gente a su casa por internet y todo lo demás. Pero antes era decapitado. Antes era metido a la hoguera. Antes era metido a los leones en el circo romano. Justino, antes de ser decapitado por negarse a adorar los ídolos romanos, le dice a Rústico, el prefecto de esa localidad donde él se encontraba, dice Justino: si sufro eso que tú dices, espero los dones de Dios. Y sé además que a todos los que hayan vivido rectamente les espera la dádiva divina hasta la conflagración de todo el mundo. Nuestro más ardiente deseo, dice Justino, en esas elecciones fue antes de votar entre Cristo o los ídolos romanos. Justino dijo estas palabras: nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminando esas palabras, vino el verdugo y le cortó la cabeza a Justino mártir. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Elige a Cristo en medio de todas las circunstancias, por favor. En medio de todo momento, de toda incertidumbre, por favor, elige a Cristo. No te dejes llevar de las apariencias, ni de la ola, ni de la corriente social del momento. Elige a Cristo, aunque esto implique entregar tu vida en esa elección. Alguien dice amén. Vale la pena, como dijo Justino, sufrir por Cristo en este momento para vivir con Él por la eternidad. Mateo 27, desde el versículo 15 en adelante. Si alguien lo tiene, por favor, se pone de pie y da un fuerte amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 27, versículo 15 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dice el versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Dice el versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Amén. Pueden tomar sus asientos. Aquí nos encontramos en un momento interesante, entre esos momentos en los cuales la humanidad ha tenido que tomar decisiones ante elecciones a las que ha sido convocado. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los judíos en ese momento, encabezado por el liderazgo religioso y político de Israel, llevaron ante Pilato, que en ese momento era el gobernador de Judea. Se cree que gobernó Judea desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. En el año 36 fue sustituido y fue llevado a Roma, y no se conoce mucho del destino luego de Pilato. Lo cierto con esto es que una revuelta que hubo en las proximidades del año 36, según dice Flavio Josefo y otros historiadores judíos, esa revuelta, Pilato tuvo que asesinar muchos judíos, y eso provocó que desde Roma el emperador, que en ese momento pues era Tiberio, tomara decisiones contra Herodes y lo reemplazara, lo sustituyera. Esto que hizo Pilato acá al colocar a Barrabás en un lado y a Cristo en otro lado, no fue más que imprimir una boleta electoral y colocar en una casilla a un candidato llamado Barrabás y en otra casilla a otro candidato llamado Jesús. Y cuando Pilato, haciendo las funciones de órgano electoral, le llama al pueblo: vengan y voten. ¿Cuál es su candidato? Los que van a votar por Barrabás, marquen su cara. Los que van a votar por Jesús, marquen la cara de Jesús. De manera abrumadora, Jesús perdió esas elecciones. Y el pueblo judío votó por Barrabás, escogió a Barrabás, eligió a Barrabás. ¿Y saben qué? Desde esas elecciones, Barrabás anda suelto por ahí, violando, matando, asesinando, robando, corrompiendo, porque el pueblo hizo una mala elección. Hoy yo he venido a hablarle a un pueblo, he venido a hablarle a una iglesia que está llamada a elegir a Jesús. Yo elijo a Jesús, aunque la mayoría quiera a Barrabás, yo quiero a Jesús. Yo escojo a Jesús y me quedo con Jesús. Puede darles aplauso más fuerte al Señor. Yo me quedo con Jesús, aunque no sea popular esa elección. Aunque todas las corrientes y todas las encuestas digan que Barrabás es el que está ganando, yo me quedo con Jesús. Aunque Jesús no aparezca en los afiches, aunque Jesús no aparezca en las vallas, yo me quedo con Jesús. Aunque solo mi voto aparezca por Jesús, aunque solo yo elija a Jesús, yo me quedo con Jesús. ¿Alguien se queda con Jesús en este lugar? Me llama la atención cómo se inclinó el pueblo hacia Barrabás, una persona que ni su nombre real se conocía, porque Barrabás lo que significa es hijo de Rabás. Bar, un prefijo hebreo que significa hijo de Barrabás, hijo de Rabás, por así decir, o de Abás dirían algunos. Pero sin embargo, por uno cuyo nombre ni siquiera se conocía, cambiaron a Jesús. No cambies a Jesús por nada, no cambies a Jesús por nadie. Y ante toda circunstancia, por favor, elige a Jesús. Puedes elegir resignarte al presente. Y le habla a gente
que está en sus casas y que nos escucha, y gente que está presente acá en Itcan, que están pensando adecuarse y adaptarse a las circunstancias que están viviendo. Tú puedes elegir resignarte al presente y al futuro que la sociedad y tus propias acciones han creado para ti. O puedes elegir, por otro lado, al Jesús que quiere construir un futuro y un presente distinto para ti. Hubo alguien que se encontró en esas elecciones. Por eso te estoy hablando de que Jesús es la mejor de todas tus elecciones. Hubo alguien cuya vida, cuya historia era destructiva. Hubo alguien cuyo pasado y cuyo presente era de maldición. Hubo alguien que se encontró con Jesús no por casualidad, pero se encontró con Jesús en un mismo lugar, aunque ambos no merecían de una u otra manera estar en el mismo lugar. Cristo no merecía estar en el lugar en el que estaba, aunque ese ladrón sí merecía estar en el lugar en el que estaban. Y ya ustedes saben a quién me refiero. Me refiero a ese malhechor que fue colgado en el Gólgota juntamente con Jesús. Y en un momento en que está el otro malhechor que al otro lado de Jesús estaba crucificado, estaba condenando, estaba hasta tratando de tentar a Jesús, de moverlo con manipulación. Si tú eres el Hijo de Dios, le dice él a Jesús, ¿por qué no te bajas tú y nos bajas a nosotros? Si es verdad que tú tienes poder y que tienes autoridad. Hubo un malhechor que en un momento crucial de su vida, en la última etapa de su vida, decidió hacer una elección para cambiar su presente y así también cambiar su futuro. Hubo alguien ahí en la cruz que cuando escuchó que estaban acusando al maestro, atacando al maestro, le dijo a su compañero: óyeme, tú no tienes ni siquiera misericordia ahora, tú no tienes conciencia, no piensas ni siquiera porque estás en un momento de perdición. Este hombre es justo. Y cuando le mira a Jesús, después de darle todos sus elogios, le dice: maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre eligió bien. Ese hombre pudo haber elegido vivir su presente como vivió su pasado, pero dijo: no, yo voy a hacer una elección diferente. Si mi pasado fue un pasado de pérdida, fue un pasado de pecado, fue un pasado de destrucción, fue un pasado desvinculado de Dios y de todo lo que a Él concierne, mi futuro no va a ser así. Ese hombre podía elegir entre vivir como ha vivido su pasado o elegir a Cristo y vivir un presente y un futuro diferente. Yo bendigo a la gente que no se resigna a lo que la sociedad ha dicho de ellos. Bendigo a la gente que no se adapta a lo que el mundo ha declarado sobre ellos. Y en medio de esas elecciones donde tiene que escoger o por tu pasado o por el futuro que Cristo te construye, por favor elige a Cristo que te construye un futuro diferente. ¿Alguien puede decir amén? Cristo fue la elección de este malhechor. Y yo no voy a justificar nada de este hombre porque no merece ser justificado en nada. Pero sí vamos a valorar que cuando le entregaron la boleta para elegir entre su pasado triste, pecaminoso y perverso o el Jesús que le construirá un futuro diferente, el hombre eligió a Jesús. Puedes elegir a Jesús en este día. Levanta tu mano derecha y di: yo elijo a Jesús en esta hora. Amén. Elige a Jesús. No importa lo que el mundo haya decretado contra ti, contra los tuyos. No importa lo que tu ADN familiar diga de ti o de los tuyos. Cristo está construyendo un futuro diferente. Él lo dijo: yo me voy, y si me fuera a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús es la mejor de todas tus elecciones. Elegir a Jesús es escoger entre la puerta ancha y la puerta estrecha. Escoger la puerta estrecha y el camino angosto. Cristo es la puerta, pero es la puerta angosta que lleva al camino angosto. ¿Por qué es angosto? Es angosto porque Él no tiene poder para construir un highway,
para construir un expreso amplio. No, no, no. Es angosto porque para entrar por esa puerta no puedes entrar con todos tus bultos de pecado. No puedes entrar con todos tus fulgones de maldad, de envidia, de rencor. No puedes entrar con todas tus maletas de maldiciones. Tienes que despojarte antes de entrar por esa puerta para que cuando entres libre, entres en libertad y puedas correr y puedas saltar como los corderos en la magada. Eso es la puerta de Cristo, la puerta estrecha que lleva al camino estrecho, a la senda angosta, pero que su final es final de vida eterna. Amén. Hay otra puerta, hay otra candidatura, hay otra alternativa que puedes elegir, y es elegir caminar por la puerta ancha, por donde cabe todo el mundo. Entrar por esa puerta donde no te dicen que no debes fornicar, porque eso no es nada. Puedes entrar por esa puerta ancha donde te dicen que puedes adulterar, que eso no es problema. Puedes entrar por esa puerta ancha con todos tus bultos llenos de envidia, de rencor, de odio, y nadie te va a decir nada. No hay problema con eso, porque esa es la puerta ancha. Y es ancha ¿por qué? Porque cabe todo, porque todo puede entrar por ahí. Pues yo no quiero votar por esa puerta ancha. Yo voy a elegir por Cristo, que es la puerta angosta, aunque tenga que andar fino, como dicen en los barrios. Cristo mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así que no te asombres si elegiste entre muchos que eligieron la puerta ancha y el camino ancho, tú elegiste la puerta estrecha y el camino estrecho. No te sorprendas, porque muchos son los que entrarán por la otra puerta. En la vida te encontrarás, iglesia. Te encontrarás con circunstancias en las que tendrás que elegirte a ti mismo o elegir a Jesús. ¿Alguien escuchó lo que dije? Te vas a encontrar en convocatorias a elecciones en las cuales los dos candidatos serán tú y Jesús. Y tendrás que decidir por quién vas a votar en ese momento, por ti o por Jesús. ¿A quién vas a elegir en esas circunstancias? ¿A ti, a el yo, a ti mismo, o vas a elegir a Jesús? El consejo pastoral que te doy en este día es que elijas a Jesús. Que pierdas tú. ¿Alguien escuchó lo que dije? Que pierdas tú y que gane Cristo. Que tú seas derrotado y que Cristo salga triunfador. Que tú seas vencido y que Cristo salga el conquistador. Que en el primer boletín te declaren a ti perdedor y declaren a Cristo el que ganó en el primer momento y con los primeros conteos. ¿Alguien dice amén? Hubo alguien que nos enseñó esto, y quiero dejarte esta palabra para que entiendas el por qué Cristo debe ganarte a ti. Sí, porque tú eres una competencia contra Cristo en muchos momentos. Momentos en los que tú tienes que tomar decisiones. O me salvo yo, o hago que Cristo me salve, aunque tenga que perder mi vida natural. ¡Wow! Aunque tenga que dejar mi sangre, aunque tenga que dejar mi cabeza en la guillotina, pero que Cristo sea el que esté sobre mí. Hubo un momento en el que Juan el Bautista predicando, de repente los discípulos de Juan comenzaron a abandonar al profeta Juan, a Juan el Bautista. Comenzaron a irse de la gente. Y los que enchinchaban empezaron a decirle a Juan: oye Juan, pero tus discípulos te están sacando los pies. Tus discípulos se te están yendo. Los que te seguían hasta ahora te están abandonando. Dios, qué hombre más grande este. Con razón digo Cristo, no ha habido hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Qué grande era Juan, Dios amado. Y cuando vienen estos agitadores a atacar a Juan, queriendo probablemente sembrar hasta cizaña entre Juan y Jesús, la respuesta que le da Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30, aunque este Juan, recuerden, no fue el que escribió, Juan el Bautista no escribió nunca nada. Todo lo que hay escrito de un Juan lo escribió Juan el discípulo amado, ¿no?
el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis. ¿Alguien dice amén? Entonces este Juan el Bautista, cuando es abordado por la gente que le dice, óyeme, te están haciendo el fo, la gente que antes te aplaudía y te seguía, te están abandonando, te están dando unfollow, los que antes te seguían, antes de que Cristo estuviera en la palestra, antes de que Cristo apareciera. Oye, ¿qué respuesta le da Juan a quienes vinieron con esto? Juan le dice en Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Oh, gloria al nombre del Señor. Es necesario que yo sea menos, Andrés. Es necesario que yo sea más pequeño para que Él sea más grande. Es necesario que yo sea menos popular para que Él encabece las encuestas. Es necesario que yo pierda en las elecciones para que Él gane en las elecciones. Es necesario que la gente no marque mi cara en la boleta para que marque la cara en la boleta de Jesús. Es necesario que yo decrezca para que Jesús crezca. Cuando tengas que elegir entre tú o Jesús, por favor, elige a Jesús, porque vas a ganar en la tierra y vas a ganar allá en el cielo. Alguien tiene que darle ese aplauso más fuerte al Señor. Elige a Jesús. Elige a Jesús. Juan lo hizo, eligió a Jesús. Y parte de las consecuencias de esa elección que hizo Juan de Jesús fue que tuvo que entregar su propia vida como mártir por creer en Cristo Jesús. Y tuvo que entregar su cabeza. Fue decapitado Juan. Pero me encanta lo que dice Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, uno de los teólogos cristianos y filósofos cristianos más trascendentes de toda la historia, dijo en una ocasión que cuando el tirano muere, se termina su reinado, pero cuando el mártir cristiano muere, comienza su reino. ¿Alguien dice amén? Sí, para el mártir, el martirio no es el final de su gobierno, no es el final de su reinado, es el inicio de su reinado, decía Søren Kierkegaard. De manera que si tienes, al igual que Juan el Bautista, que ver tu cabeza servida en una bandeja de plata por escoger a Jesús, hazlo, porque tu galardón es grande en los cielos. No tengas miedo, no te asustes, no entres en pánico, no temas ser representante de Cristo, no temas elegir a Cristo cuando el mundo está eligiendo otras cosas. Elige a Cristo aún por encima de tu propia elección. Puedes darles aplauso fuerte al Señor. Por encima de ti. Es como ir andando, mira, no me elijas a mí, elige a Jesús, elige a Cristo. Frecuentemente nos veremos muy tentados a elegir en nuestras vidas los afanes, las ocupaciones, las tantas actividades en lugar de elegir a Jesús. Miren, hay gente que tienen un vacío existencial y tratan de llenar ese vacío existencial ocupándose en muchas cosas. Gente que dicen, no, es que para yo no pensar en eso tengo que estar metido en muchas cosas. Para yo no sufrir con ese tema tengo que estar muy ocupado siempre. Esa es una excusa, y los psicólogos lo saben, para evadir una situación que debe ser confrontada, que por lo general está muy relacionado a un vacío existencial. Cristo nos da una salida ante esa situación y nos llama a que ante esos afanes, ante esas ocupaciones, ante esas alternativas para distraernos de la solución real de nuestros problemas, nos envía a que lo elijamos a Él. En una ocasión entró a la casa de Marta y de María. Ustedes recuerdan muy bien esa historia. Y cuando entra a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, amigo personal de Jesús, dice la Biblia que desde que llegó Jesús a la puerta, María se le lanzó encima y comenzó a lavarle los pies, a acariciar los pies del maestro, a limpiarlo, a dedicarse de manera directa y personal en las cosas del maestro. Y María
Y María entonces mira a su hermana Marta, allá que se quedó cocinando. Marta también se fue a hacer lo suyo. El maestro vino, pues me meto para la cocina de una vez a prepararle lo que le gusta, porque el maestro comía mucho. Comía mucho, sí, comía mucho, eso no se puede ocultar. Y se metía Marta a la cocina a cocinarle a su maestro. Pero María se metió con los pies del Señor, a dedicarse de manera directa a las cosas del Señor. Y Marta que cree que se está comiendo la pelota, Marta que cree que está ganando todo, Marta que cree que con lo que está haciendo en la cocina va a conquistar al maestro, le dice al maestro, maestro, pero llama la atención a María, porque mira cómo me ha dejado sola aquí cocinándote a ti. Ella está pensando que el maestro le va a decir, María, vete, ayúdala para que me den la comida más rápido. No, el maestro le dice a Marta, 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 siempre tan afanada. ¿Cuánta gente afanada en esta vida? ¿Cuánta gente no ha entendido que por más que se afane, no podrá añadir 2 o 3 centímetros a su cuerpo? ¿Cuánta gente no ha comprendido que los lirios del campo no trabajan, no hacen nada, y ni aun Salomón se ha vestido con tanta gloria? ¿Cuánta gente hay que no ha entendido que las aves del campo ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta? ¿Alguien dice amén? Ese es el evangelio. No podemos cambiar la palabra. No os afanéis por vuestras vidas, dijo el Señor, que habéis de comer, que habéis de beber. Miren los ejemplos que acabo de mencionarle, dijo él. Así que concentrémonos en las cosas de Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor al reclamo que hizo Marta? Marta, Marta, siempre, siempre tan afanada. Pero solo una cosa hay, Lucas 10:42, y una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena. La mejor parte la escogió María. En otras palabras, ahí había unas elecciones en la cual podías elegir o a Jesús o a los afanes. Podías elegir o a Jesús o los entretenimientos ocupacionales que le restan tiempo a Jesús. María escogió a Jesús y fue galardonada en primer lugar. Solo una cosa necesaria hay, dijo Jesús, y María la ha tomado. ¿Cuál fue esta cosa? Jesús mismo. Los pies del maestro. Eso pasa como con las esposas. Hay esposas que se pasan la vida trapeando, fregando, cocinando, lavando y haciendo todo. ¿Y para qué usted está haciendo eso? No, para agradar a mi marido. ¿Pero quién te dijo que tu marido quiere eso? ¿Cuándo tu marido te dijo que se casó contigo para que tú le laves? Para que tú le fregues, para que tú le trapees. No, se casó contigo por ti, porque quería tenerte a ti, estar contigo. Y a veces matrimonios se destruyen porque algunos creen que ocupándose de la periferia va a agradar a su esposo o a su esposa, pero no tienen el tiempo para dedicarse de manera directa a ellos. Eso fue lo que hizo María. María no se fue a la periferia. María no se fue a las esquinas. María se fue directamente al que ella quería agradar, a Jesús, su maestro. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Cuidado con eso. Elige a Jesús. Elige a Jesús, iglesia. Elige a Jesús y sus padecimientos. No rehúses a padecer por la causa de Cristo. Cada padecimiento por la causa de Cristo es una siembra que va a dar su fruto a su tiempo en tu favor. No le huyas a los padecimientos que tengas que sufrir por la causa de Cristo. Me encanta cómo se lo muestra Pablo a Timoteo. Ojalá puedas irte conmigo. Segunda Timoteo, y con esto vamos concluyendo. Segunda Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Le dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también ¿qué cosa? También viviremos con Él.
Causa y consecuencia, acción y reacción. Somos muertos con Cristo a la acción, pues la reacción seremos vivos, resucitados juntamente con Él. Dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Alguien dice amén? Si le negamos, Él también nos negará. Dice el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No te niegues, iglesia, a padecer los sufrimientos juntamente con Cristo. Porque si niegas y rehusas a eso, estarás rehusando también a la vida eterna que Él ha prometido y ha garantizado para ti. Hubo alguien que ocupa un sitial importante en la historia de la iglesia de Jesucristo. Se trata de Policarpo. Policarpo, uno de los mártires de la iglesia, de los padres de la iglesia. Se cree que fue discípulo directo de Juan, el discípulo amado. Vivió en el primer siglo de la iglesia. Policarpo, en un momento en que se estaba empujando a los cristianos para que adoraran a los pseudos dioses romanos, a los ídolos romanos, es llamado Policarpo por el procónsul que estaba en la jurisdicción donde operaba Policarpo. Y Policarpo, cuando fue abordado para ser amenazado de lo que le ocurría, le dicen: Policarpo, o te retractas de lo que estás enseñando, de que solo a Jesús se debe adorar, o te vamos a lanzar a la arena, al circo romano, para que las fieras y los leones te devoren. Cuando él escucha eso, dice: pero ¿cómo así? Pero esas fieras me tienen miedo a mí. Esos leones me ven y van a salirme corriendo a mí. Y si no me salieran corriendo a mí, me voy con mi Jesús, que nunca me ha hecho daño. Al ver que él no le tenía miedo a los leones, cambiaron de alternativa. Y dice el procónsul: pues ya no te vamos a tirar más a los leones, ahora te vamos a quemar vivo. ¿Alguien escuchó lo que dije? Ahora vamos a quemarte vivo. Como tú no le tienes miedo a los leones, como tú no vas a negar a tu Cristo por los leones, vamos a ver si mientras estás en la hoguera no te retractas de todo lo que tú has estado predicando, Policarpo. Y me encanta cómo este hombre respondió: me amenazas con un fuego que durará 1 hora. Dice Policarpo: me amenazas con un fuego que apenas durará 1 hora y luego se apaga, pero te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno en el que arderán para siempre los impíos. Oh, gloria al nombre del Señor. Policarpo no renunció a padecer parte de los padecimientos de Cristo. Y sigue diciendo: pero ¿a qué tantas palabras? En otras palabras, ¿qué tanto tú hablas, procónsul? Ejecuta pronto en mí tu voluntad. O sea, si tienes que quemarme, quémame pronto. Quémame ya. Óigame, solo alguien revestido del Espíritu Santo puede hablar con esa fortaleza. Alguien que entendió que no podía elegir el alejarse de los padecimientos de Cristo. Alguien que eligió a Cristo y a sus padecimientos. Entonces dice la historia que fue lanzado al fuego, donde pronunció la siguiente oración. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Quiero leerte esta oración de Policarpo mientras las llamas recorrían su cuerpo, porque él, en las elecciones que le presentaron entre elegir adorar a los ídolos romanos o adorar a Jesús, él eligió adorar a Jesús, aunque esto significaba dejar su vida vuelta a cenizas en la hoguera. Y la oración de Policarpo fue la siguiente: oh Señor, Dios de los ángeles y de los arcángeles, nuestra resurrección y precio de nuestro pecado, rector de todo el universo y amparo de los justos. Oiga como dice Policarpo: gracias te doy porque me has tenido por digno de padecer martirio por ti. Oh, gloria al nombre del Señor.
Qué privilegio ser cancelado porque dijimos no vamos a negar a Cristo. Qué privilegio ser echado de la casa porque dijimos no vamos a adorar a otros dioses que no sea el Dios de Israel. Qué privilegio poder dejar la sangre en las calles porque decidimos elegir a Cristo y no elegir al mundo. Policarpo sigue orando, dice: gracias te doy porque me has tenido por digno de padecer martirio por ti, para que de este modo perciba mi corona y comience el martirio por Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. Y así sigue orando Policarpo: acabado hoy mi sacrificio, veas cumplidas tus promesas. Seas pues bendito y eternamente glorificado por Jesucristo, pontífice omnipotente y eterno, y todo sea dado con él y el Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Yo he decidido elige a Cristo, iglesia. Seguir a Cristo. Siempre elige a Jesús. Yo he decidido Siempre elígelo. Seguir a Cristo. No importa las ofertas, no importa las alternativas. Elige a Cristo. Elígelo. No vuelvo atrás. Escoge a Cristo. No vuelvo atrás. En medio de la duda, escoge a Cristo. En la crisis económica, elige a Cristo. En la pandemia, elige a Cristo. En la enfermedad, elige a Cristo. En la soledad, elige a Cristo. En medio del mundo, elige a Cristo. No vuelvo atrás. Elígelo. No vuelvo atrás. Aunque mis padres me deshereden, Aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres elige a Cristo. me deshereden, Elígelo a Él. no vuelvo atrás. Él es No vuelvo la mejor atrás. de tus elecciones. Jesús. Lo mejor que tienes es Jesús. No vuelvo. Puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada que valga la pena. Jesús es la mejor de todas tus elecciones. Señor, oramos por aquellos que te están eligiendo en esta hora. Dios mío, te pido que aceptes esta elección, porque te están eligiendo porque tú los elegiste primero a ellos. Te pido que en tu soberanía inalterable le aceptes como tus hijos. Abrázalos en esta hora. Dios mío, arrópalo con tu Espíritu Santo. Inscribe sus nombres en el libro de la vida y que no se borre nunca jamás, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por aquellos que a la distancia y aquí en la iglesia necesitan un milagro. Padre, declaramos una palabra de fe en favor de tus hijos. Padre, que milagros, prodigios, señales, maravillas ocurran durante todo este tiempo en cada uno de los que escuchan esta palabra, para la gloria de tu nombre, conforme a tu voluntad y por los méritos de Jesucristo oramos. Amén y amén.